Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que toca el corazón superíndice 3N, un tema que nos recuerda la importancia de los lazos familiares, de esos momentos especiales que se quedan grabados en nuestra memoria para siempre. Prepárense porque vamos a explorar reencuentros familiares turcos que de verdad aturden y que, su lo confieso, a Mutambiu Copyright N me han hecho llorar. Lo admito, soy una sentimental empedernida. Antes de que sigamos adelante, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita. No te perderás en ninguno de mis vídeos, donde hablamos de cultura, viajes, historias fascinantes y, como hoy, momentos llenos de emoción superíndice 3N. Y no olvides que me ayudas un montón superíndice 3N con tu suscripción superíndice 3N. Ahora vamos al grano. La cultura turca, como muchas otras culturas orientales, valora profundamente la familia. La familia es el núcleo, el pilar fundamental de la sociedad. Y esa importancia se traduce en celebraciones exuberantes, tradiciones arraigadas y, por supuesto, reencuentros que son autocopyrighticos festivales de emociones. He estado investigando y recopilando historias que son, sencillamente, conmovedoras. Historias de familias separadas por la distancia, por el tiempo, por circunstancias de la vida, que finalmente logran reunirse. Y les aseguro que cada una de ellas es un torbellino de alegría, lágrimas y abrazos apretados. La primera historia que quiero compartirles es la de Ayaye y Mehmet. Ayaye emigró superíndice 3 a Alemania hace de 30 o más menos buscando mejores oportunidades para su familia. Mehmet, su hermano menor, se quedó superíndice 3 en Turquía cuidando de sus padres. Durante du copyright cadas, se comunicaron por telecopyright fono, se enviaron cartas y luego, con la llegada del internet, pudieron verse a través copyright de videollamadas. Pero nada, absolutamente nada, se comparaba con la posibilidad de abrazarse, de sentir el calor del otro. Después copyright del fallecimiento de sus padres, Ayaye tomó superíndice 3 la decisión superíndice 3N de regresar a Turquía para quedarse cerca de Mehmet. El reencuentro fue en el aeropuerto de Estambul. Imaginen la escena, Mehmet con una pancarta hecha a mano que decía bienvenida a casa, Ablam, esperando ansiosamente en la sala de llegadas. Cuando Ayaye salió superíndice 3, lo reconoció superíndice 3 al instante. Corrieron el uno hacia el otro, se abrazaron con fuerza, lloraron a lágrima viva. Incluso yo estoy llorando al contárselo. Fue un abrazo que encapsulaba aún más menos de anhelo, de amor incondicional, de recuerdos compartidos. Dicen que después copyright de ese abrazo, estuvieron horas hablando, recordando a nu copyright dotas de su infancia, poniu copyright dose al dúa sobre sus vidas. Esa noche cenaron juntos en casa de Mehmet, una cena sencilla pero llena de significado. Ayaye finalmente estaba en casa. La siguiente historia es un poco diferente, pero igualmente emotiva. Se trata de una familia que se reunió superíndice 3 después copyright, de muchos aún más menos gracias a la tecnología. Ali, el patriarca de la familia, siempre aguas aún más menos con reunir a todos sus hijos y nietos en su pueblo natal, en la región superíndice 3N del Mar Negro. Sin embargo, la distancia y las responsabilidades laborales hacuan que ese sueño más menos pareciera inalcanzable. Sus hijos vivían dispersos por todo el mundo, uno en Estados Unidos, otro en Australia y el tercero en Francia. Un dúa, la nieta menor de Ali, Zeynep, tuvo una idea brillante. Decidió superíndice 3 organizar una videollamada sorpresa para su abuelo. Contactó superíndice 3 a todos sus tíos y primos, les explicó superíndice 3 el plan y les pidió superíndice 3 que se conectaran a la misma hora. El dúa de la llamada, Ali estaba sentado en su jardín, disfrutando de una taza de tu copyright. Zeynep lo llamó superíndice 3 por videollamada y, de repente, la pantalla se llenó superíndice 3 de rostros familiares. Al principio Ali no entendió lo que estaba pasando. Pero cuando reconoció superíndice 3 a sus hijos y nietos, sus ojos se llenaron de lágrimas. Todos lo saludaban, le enviaban besos y le decían tanto lo amaban. Fue un momento mágico, un reencuentro virtual que trascendió superíndice 3 las barreras geográficas. Aunque no pudieron abrazarse físicamente, sintieron que estaban más cerca que nunca. Después copyright de esa videollamada, la familia decidió superíndice 3 hacerla una tradición superíndice 3 semanal.
Y gracias a eso, Ali pudo disfrutar de la compau más menos ua de sus seres queridos hasta el final de sus duas. Y para terminar con estas historias que nos tocan el alma, quiero contarles sobre el reencuentro de Elif y su madre. Elif fue dada en adopción superíndice 3N cuando era Bebu Copyright. Sus padres adoptivos la criaron con amor y le contaron sobre su origen turco. Desde pequeño más menos a, Elif sintió superíndice 3 curiosidad por conocer a su madre Violu superíndice 3 Jica. Después copyright de aún más menos os de buscarla, finalmente logró superíndice 3 encontrarla a trabu copyright de una organización superíndice 3N que se dedica a reunir a familias separadas por la adopción superíndice 3N. El primer encuentro fue en un café copyright en Ankara. Elif estaba muy nerviosa, no sabía qué copyright esperar. Cuando vio a su madre entrar por la puerta, sintió superíndice 3 un torbellino de emociones. Se parecían mucho, tenían la misma sonrisa, los mismos ojos marrones. Se abrazaron y lloraron juntas. Su madre le contó superíndice 3 la historia de por qué copyright la había dado en adopción superíndice 3N, una historia llena de dolor y sacrificio. Elif comprendió superíndice 3 y la perdonó superíndice 3. A partir de ese día, comenzaron a construir una relación superíndice 3N, a conocerse, a compartir sus vidas. Elif descubrió superíndice 3 sus raíces, su identidad turca. Y su madre finalmente pudo conocer a la hija que tanto había amado desde la distancia. Es una historia de perdu superíndice 3N, de reconciliación superíndice 3N, de amor incondicional. Una historia que nos demuestra que los lazos de sangre son muy fuertes y que el amor de una madre es capaz de superar cualquier obstáculo. Estas son solo 3 de las muchas historias de reencuentros familiares turcos que existen. Cada una de ellas es única, pero todas tienen algo en común: la importancia de la familia, el poder del amor y la capacidad de perdonar. Espero que estas historias los hayan conmovido tanto como a mí. Espero que los hayan hecho reflexionar sobre la importancia de valorar a sus seres queridos, de mantener los lazos familiares fuertes y de aprovechar cada momento que pasan juntos. En resumen, hoy hemos explorado la profundidad de los lazos familiares turcos a trabu copyright, de emotivas historias de reencuentros. Hemos visto CU superíndice 3 la distancia, el tiempo y las circunstancias de la vida pueden separar a las familias, pero también copyright N hemos visto CU superíndice 3 el amor. La tecnología y la determinación superíndice 3N pueden unirlas de nuevo. Hemos aprendido que la familia es el pilar fundamental de la sociedad turca, y que los reencuentros familiares son autocopyrighticos festivales de emociones. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado, y que les haya tocado el corazón superíndice 3N. Me encantaría saber qué copyright piensan sobre estas historias. ¿Alguna vez han experimentado un reencuentro familiar similar? ¿Es su historia favorita de este vídeo? Du copyright gemme sus comentarios abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y antes de despedirme los invito a que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Muchísimas gracias por su apoyo. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.